Y bien, estamos ahora con Germán Chávez, que es el director de investigación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, y con Álvaro Monge, que es economista asociado de Macroconsult. Y ellos pues han preparado, han hecho una investigación, dos investigaciones sobre temas, sobre los programas sociales, un diagnóstico y propuestas sobre los programas sociales, esto como parte de la mesa de estudios de programas sociales del CIES, del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, una de las dos investigaciones se refiere a criterios para la asignación del gasto social, es decir, que si el gasto social se está asignando bien o no y con qué criterios. Quizás nos pueda resumir los hallazgos principales o las conclusiones de esta parte del estudio. Sí, la preocupación principal está en que por los últimos 100 años, por decir algo, en el país se han manejado preocupaciones en prioridades de política social y programas sociales que han tenido como objetivo el tratar de lograr una equidad, de reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida, no generar capacidades en las personas. La pregunta es, después de tanto tiempo, ¿qué ha pasado? Porque tenemos todavía indicadores preocupantes como por ejemplo 52% de tasa de nutrición crónica infantil en menores de 5 años en Huancavelica. Claro. Es decir, bueno, en Lima hay 9%. Entonces, o no se ha distribuido bien, pero las políticas dicen que sí hay criterios adecuados, pero no tenemos los resultados. Entonces, hice una revisión de los principales programas en salud y nutrición, tomando como criterios el índice de mortalidad infantil en menores de 1 año, que la tasa de nutrición crónica en menores de 5 años, y encontramos que de los programas sociales, básicamente 2, casi 3 son los que obedecen en cuanto a la asignación del gasto a sus objetivos. Y estos son el programa integral de nutrición, y vaso de leche y seguro integral de salud, ¿no? ¿El vaso de leche? Así es. Me sorprende muchísimo. Sorprende, Porque todos los estudios que ha habido sobre el vaso de leche son muy negativos. Son negativos, pero comparados con todos los otros programas, la asignación del gasto está de alguna manera relacionada con los objetivos que tiene. No se iguala al programa integral de nutrición, que sí está mucho mejor que incluso el mismo vaso de leche, o al seguro integral de salud. Estos son los dos programas estrellas, digamos, que se tiene. Le sigue en orden vaso de leche y todos los demás ya son incluso regresivos, es decir, que se le está asignando más al que tiene mejores índices de PIB per cápita, o menores tasas de nutrición crónica, o menores índices de mortalidad infantil. Pero, no sé, pero me parece que en el caso del vaso de leche hay una filtración como del 40%. Existe la filtración. Eso lo identifican ustedes, creo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa con... a ver, el enfoque que nosotros tenemos en el estudio es un poco diferente, porque vemos al beneficiario del programa social desde el punto de vista de la demanda. Entonces, lo que nos interesa analizar a nosotros es ese grupo de individuos que continúan beneficiándose de los programas sociales, pero que han salido ya de la pobreza. Entonces, hay un contingente de beneficiarios que ya no serían elegibles para participar en el programa social. Básicamente nosotros hacemos el enfoque de demanda porque nos interesa identificar cuáles son las razones por las cuales ellos siguen participando. ¿Qué es lo que los motiva a seguir participando? Encontramos que hay múltiples vulnerabilidades que todavía les dan buenas razones para seguir participando. Sin embargo, ciertamente esto revela también un problema de asignación, y los programas que nosotros analizamos es seguro integral de salud y vaso de leche, y los resultados en el vaso de leche lamentablemente no son los más auspiciosos. Yo recuerdo en ese estudio dice 40% de filtración, es decir, 40% de personas que no deberían recibir el vaso de leche, por razones económicas, imagino, por razones de haber salido de la línea de pobreza. Fundamentalmente porque ya superaron la pobreza, ¿no? Ahora, Pero entonces, ¿cómo coincide con los estudios? Lo que pasa es que este estudio no pretende analizar la filtración, sino la asignación del gasto si se está dirigiendo a los distritos que tienen menores niveles de PIB per cápita, ¿no es cierto?, o mayores tasas de nutrición crónica y mayores índices de mortalidad infantil. Ahora, en el estudio también yo trabajo un índice de rotación en el que se demuestra que el mejor programa, que es el PIN, el programa integral de nutrición, tiene una filtración brutal. Por ejemplo, en el caso de Santa Anita, hice un ratio de los beneficiarios del programa sobre los pobres. Debería ser el ratio 1, es 301. Significa que por un pobre están percibiendo el beneficio otras 300 personas, ¿no? El caso más grave... ¿Qué? Así es. No puede ser. Así es. En Santa Anita... Es decir, 300, ese es un
no sé qué 1000% de ¿no? filtración. No puede ser. Pero eso es lo que existe. No. Y en caso, por ejemplo, en hilo, 196, es decir, hay un pobre que debería recibir el beneficio, pero lo están recibiendo 196 personas. Que no son pobres. Los otros 195 ya no deberían estar, o deberían haber salido, como lo plantea el trabajo de Álvaro, y se han quedado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede ser eso compatible con su otra afirmación? No, es que son dos análisis diferentes. Un análisis es el de la filtración y otro es el de si se está asignando el gasto en función de los objetivos del programa, ¿no? Entonces ya el estudio de filtración es otro Pero ¿cómo trabajo. hace para medir si se está asignando el gasto Es decir, conforme a los objetivos del programa? cuánto dinero se está entregando o se está gastando el programa social por los distritos en función de, primero, índice de mortalidad infantil, después tasa de nutrición crónica en menores de 5 años, después PIB per cápita. Se supone que debería tener una mayor asignación aquel distrito que tiene una mayor tasa de nutrición crónica, porque es el que más necesita. Resulta así, pero una vez que se analiza ya quiénes están recibiendo, se encuentran estos ratios de rotación en los que hay mucha gente que percibe el beneficio. O sea que a nivel distrital hay una correlación, pero si uno entra al nivel de detalle, a nivel individual, resulta que no... Hay una filtración tremenda, ¿no? Y en todos los programas, no solamente vaso de leche, en todos los programas. Entonces, lo que evidencia ya es un problema de gestión, ¿no es cierto? Los programas tienen unos objetivos, cumplen sus objetivos, pero en la gestión están... ¿Y en el caso del Servicio Integral de Salud? Está muy bien, o sea, digo, está mejor que los demás, pero también se presenta este problema de filtración y el ratio es también elevado. Hay un problema de gestión en los programas. ¿Y cuáles serían los programas que sí son claramente regresivos desde el punto de vista de la distribución territorial? Salud y saneamiento, salud colectiva, salud individual, nutrición infantil, complementación alimentaria, comedores populares, hay una gran cantidad que tiene una correlación inversa con respecto a los objetivos que tienen. Bueno, ¿y qué conclusiones llegan ustedes respecto a ustedes? Somos, claro, Diego Winkelried, que sí, es investigador también, él, bueno, ahora está en el Banco Central, ha trabajado conmigo este tema y yo, ¿no? Somos los autores de este documento. Mira, básicamente lo que nosotros identificamos en el documento son las dinámicas en la demanda de programas sociales, ¿no? Tratamos de identificar por qué los individuos siguen participando a pesar de que han ya resuelto los criterios que los hacían elegibles para el programa social. ¿Quién va a renunciar pues a una asignación? Si a mí me regalan plata o me regalan algo, porque voy a decir, no quiero, habría que ser pues muy idealista. Pero lo dirías si es que tuvieras los mecanismos necesarios como para poder salir de ese programa, si es que existieran mecanismos de salida lo suficientemente evidentes que te incentiven a ti para desprenderte del programa social, podrías desprenderte del mismo. Por ejemplo, en el caso del Seguro Integral de Salud, probablemente tú podrías encontrar un sistema de aseguramiento en el mercado que tenga una mejor cobertura que el que te ofrece el SIS. Y si es que tú tienes los recursos económicos como para poder afrontarlo, probablemente lo harías. Sin embargo, si es que no tienes ese mecanismo de salida, no lo haces. Eso es lo que pasa, por ejemplo, entre una diferencia entre los urbanos y los rurales. Nosotros encontramos que en las zonas rurales la probabilidad de salir del programa del Seguro Integral de Salud es muy, muy baja. En cambio, probablemente es un poco más alta en el caso de la zona urbana, justamente porque existen estos mecanismos de salida. Eso te ofrece una opción de política pública, que es justamente generar esas vinculaciones entre la provisión pública y la provisión privada que te permita migrar poco a poco desde un programa social hacia una provisión individual, más privada, que te lo ofrezca el mercado. Justamente es hacia ese sentido en donde nosotros enfocamos nuestras conclusiones, tratando de identificar cuáles son esas opciones de política que le van a permitir al Estado generar los mecanismos de graduación para tener programas sociales móviles, en donde la gente entre y salga, porque la gente cambia de estatus económico. Entonces el programa social, los beneficiarios del programa social deberían continuamente estar entrando y saliendo del programa social, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Lima o en otras ciudades dinámicas, digamos, en donde la pobreza tiende a reducirse, ¿no? De hecho, más o menos aceleradamente. Y eso es un fenómeno interesante, porque una de las cosas que te trae el crecimiento económico es que
se incrementa la filtración. La gente que ha dejado de ser pobre sigue utilizando el programa social, por lo tanto entran a la categoría de filtrados. Ahora, el tema está en que esa filtración también puede ocurrir por ciertas vulnerabilidades no resueltas o probablemente por la falta de acceso de otros mecanismos para recibir el mismo beneficio que te da el programa. En el caso de los programas alimentarios es menos evidente, pero en el caso de un programa como el CIS es evidente el correlato de mercado al cual podría haber un acceso. De acuerdo. Y en el caso de la investigación de Germán Chávez, ¿qué propuestas habría? Bueno, en realidad el trabajar programas sociales en función de indicadores de pobreza tan gruesos como el índice, la tasa de pobreza, yo creo que no llevan a programas concretos y a resolver problemas específicos. Creo que se deberían manejar programas que lleven a reducir, por ejemplo, la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años para poder resolver este problema del círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Porque un niño desnutrido es un niño que después al crecer no se va a poder insertar en el mercado laboral. Yo creo que el tema ya es revisar la gestión de los programas sociales, ¿no? Hacer una clara división entre programas urgentes y programas importantes. Los urgentes son aquellos que van a trabajar este tipo de indicadores, esta nutrición crónica, mortalidad infantil. Y los importantes serían aquellos que den capacidades a las personas para que puedan ser más empleables y tener mejores autonomías y capacidades, ¿no? Creo que eso tiene mucho trabajo y requiere mucha dedicación. De acuerdo. Bien, y a nivel de propuestas, ¿ustedes hay alguna propuesta fuera de lo que señalabas? Bueno, básicamente la propuesta en el caso del Seguro Integral de Salud tiene que ver con esta interrelación entre los diferentes mecanismos de aseguramiento, ¿no? Claro. Que involucra mucho política laboral, ¿no? Porque el principal seguro al que van a migrar sería probablemente salud, ¿no? Entonces hay temas de política de formalidad. En el caso de Vaso de Leche vemos la cuestión bastante más complicada, porque Vaso de Leche es un programa que no hay movilidad. Entonces es un programa en donde los beneficiarios no entran y no salen, sino están permanentemente dentro del programa. Probablemente esa poca movilidad se tenga que ver con ciertas deficiencias institucionales, entonces por ahí debería ir el tipo de reforma. Concretamente, ¿cuáles son aquellas reformas? Digamos, podríamos discutir acerca de los sistemas de monitoreo de objetivos, ¿no? Pero en el tema concreto de los beneficios que yo le podría dar al pobre, son pocas opciones las que ofrece el Vaso de Leche, ¿no? Bien, muchísimas gracias, los felicito por estas investigaciones que cada vez aparecen en mayor medida. Sí, hay una preocupación creciente de la academia peruana por los programas que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, etcétera, ¿no? Y eso está muy bien, pero ojalá que esto se pueda incorporar efectivamente en las políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Álvaro Monge y Germán Chávez. Vamos a una pausa.